Muy buenos días, queridos hermanos. Eh, Hoy tenemos en la iglesia un regalo muy especial, una gracia muy especial que la iglesia, en cabeza de nuestro pastor universal, el Papa Francisco, regala a todos los fieles cristianos que con la debida preparación puedan gozar precisamente de esta maravillosa gracia. En primer lugar, la bendición Urbi et Orbi, es decir, para la ciudad de Roma, pero también para el orbe entero. Y la segunda gracia es la indulgencia plenaria que concede el Papa en esta ocasión de manera extraordinaria, con motivo de la situación de pandemia que estamos viviendo. Frente a esta situación de esta enfermedad invisible e insidiosa, hay temores, angustias, incertidumbres, y hay una situación de sufrimiento físico generalizado y moral. Es entonces cuando se nos aconseja vivir esta situación como una oportunidad de conversión personal y viviéndola así, gozar de la indulgencia. Yo quisiera que nosotros entendiéramos qué es lo que vamos a recibir. Por eso yo he querido abrir este espacio que lo llamamos maná para el desierto, para entender lo que es la indulgencia plenaria y repasar un poco nuestro concepto del pecado, sus consecuencias, la culpa, de manera muy sencilla y muy abreviada, para que entendamos lo grandioso del regalo de la indulgencia plenaria y también de la bendición Urbi et Orbi que vamos a recibir. Porque pues uno puede de pronto recibirla de manera mágica si no se entiende qué es lo que recibe. Si yo no entiendo qué es eso, hasta dónde alcanza, digamos, el perdón que se ofrece, en fin. Y sobre todo también, y entendiendo también lo que es la preparación que en este momento debemos hacer para que ahora, a las 11:55, que creo se inicia la transmisión directa desde Roma, podamos nosotros conectarnos así en directo con el Papa Francisco para recibir esta gracia que él concede. Bien, yo creo que es necesario que nosotros devolvamos un poco al catecismo. Nosotros en la Iglesia Cristiana Católica tenemos el catecismo que es un resumen de lo que nosotros creemos al profundizar no solamente la palabra, la Biblia, sino también toda lo que llamamos magisterio y tradición de la Iglesia, toda la historia de la reflexión de la Iglesia, de tal manera que nosotros entendamos cada vez más lo que creemos. Y por eso aparece el catecismo, para que nosotros entendamos lo que creemos y lo que profesamos y lo que Dios nos ha revelado. Pues bien, hay que entender lo que es el pecado. Por eso digamos qué oportunidad también tenemos en este momento en que un viernes es un día penitencial, es decir, una oportunidad para entrar en nosotros mismos, para hacer silencio y escuchar la conciencia, y ponernos delante de la palabra de Dios, de tal manera que nosotros tomemos conciencia de qué es lo que nos está distanciando de Dios y qué de los hermanos. Porque la oportunidad que tenemos de aprender con motivo de esta experiencia de desierto prueba es también maravillosa. Entender también que estamos llamados a actitud penitencial y a conversión. Bien, repasemos muy brevemente lo que es el pecado. El pecado se da en nosotros como una condición o una situación de nuestra fragilidad. Somos personas limitadas, somos personas frágiles. Pero desde el comienzo de la Biblia se relata una tragedia que afectó a todos. Y fue precisamente querer tomar el lugar de Dios. En otras palabras, Dios dice: no coman de ese árbol del conocimiento del bien y del mal.
que traducido sería, obedezcan, respeten lo que yo les propongo como lo que es bueno para ustedes, lo que les conviene y lo que les hace daño, lo que no conviene, el bien y el mal. Esto les conviene amar, les conviene honrar a padre y madre, les conviene respetar la vida, les conviene no hablar mal de nadie, no calumniar, no mentir. Eso les conviene. Les hace mal odiar, les hace mal violentar, destruir la vida, matar. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que es bueno y lo que es malo, pues lo definió Dios como creador para nosotros, criaturas. No somos dioses. ¿Qué teníamos que hacer? Acoger lo que Dios nos proponía. Lamentablemente, la decisión del hombre fue, no, usted no venga a decidir sobre nosotros. Somos nosotros lo que decidimos, lo que es bueno y lo que es malo. En eso consistió la tragedia, así de manera muy sencilla y resumida, la tragedia del origen. Quitarle a Dios el derecho que tenía por ser el creador, de decidir lo que a mí o a nosotros todos como humanidad nos convenía y lo que nos hacía daño. Pues bien, esta tragedia del origen hace que nosotros pues nazcamos más inclinados a obrar más el mal que el bien. Esa es la condición de nuestra limitación también y de nuestra fragilidad. También por el ambiente de mal en el que nosotros nacemos, que nos cuesta obrar el bien. Y San Pablo lo expresa también como una lucha interna. Yo sé lo que quiero hacer, yo sé el bien que debo hacer y termino haciendo lo que no quiero. Entonces vivimos como divididos, así internamente, por los impulsos y el deseo, diríamos así, desde marcado por nuestra limitación humana y lo que Dios, o el llamado al bien, a la vida que Dios nos hace. Y terminamos, como dice San Pablo, pues lamentablemente obrando el mal. Bien, y así aparece el pecado, como un obrar el mal. El pecado es, ante todo, pues repetir la tragedia del origen, no hacer lo que a Dios agrada. Y el pecado es una situación grave en la medida en que al cometerlo, al caer en el pecado, pues rompemos nosotros la comunión con Dios, la relación con Dios. Y vamos repitiendo lo que sucedió en el origen. Nosotros distinguimos entre un pecado grave, es decir, aquel que nos separa de la relación. Es como la expulsión del paraíso. Es decir, nosotros decidimos alejarnos de Dios por nuestro pecado, romper con Él. Dios no es responsable de nuestras decisiones, somos nosotros. Pues bien, esa ruptura es una ruptura grave en la medida en que nos priva de la comunión con Dios. Y por eso hablamos de pecado grave. Pero hay unos pecados que se llaman también veniales. Es decir, son faltas que entrañan como un apegarse desordenadamente a las criaturas o a lo creado. Y que implican, digamos así, una necesidad de purificarnos. Es decir, de que nosotros como que reparemos las consecuencias del mal que se hace, que no es tan grave, en la medida en que no se rompe totalmente la comunión con Dios, pero sí entraña el que no sea Dios el que ocupe el primer lugar en nuestra vida, sino lo creado, las criaturas y el apego a ellas, pero ir apartándonos así de Dios. El pecado tiene dos dimensiones. Una, la culpa. La dimensión de la culpa es la responsabilidad que tenemos por ese pecado. Cuando nosotros nos reconciliamos, cuando nosotros nos confesamos, ¿qué es lo que recibimos en la absolución? Lo que recibimos es precisamente el hecho de absolvernos de la culpa, es perdonar la culpa
del pecado cometido. Pero queda la pena, es decir, quedan también las consecuencias del mal hecho. Si bastara que yo confesara mis pecados, fuera perdonado, y pues también se me remitiera o se me perdonaran también las consecuencias del pecado mismo o el daño hecho, que es lo que llamamos la pena temporal, pues, y simplemente me confieso y me salvo, pues Dios sería como el primer promotor casi que de la impunidad, en el sentido de que peco y me confieso. No, Dios exige también reparar el daño hecho. Dios exige reparar el daño hecho. Y por eso entonces aparece en nuestra creencia, en nuestra fe católica, la experiencia del purgatorio. Está asociada al purificar, al purgar, al pagar las consecuencias de nuestros actos. Es decir, cuando yo, por ejemplo, hablé mal de alguien, listo, yo puedo confesarme, soy perdonado. Bueno, ya no me condeno, ya no soy excluido. Y recuerden ustedes la gravedad de lo que Jesús nos dice en el Sermón de la Montaña, de que uno juzgue a un hermano. No juzguen y no serán juzgados. Pues bien, me confieso, soy absolvido. Pero el daño hecho, porque yo destruí la vida de ese hermano, porque a ese hermano no lo contratan, porque a ese hermano lo señalan, lo estigmatizan, dados mis comentarios, ese mal ya está hecho. Soy perdonado de la culpa, pero quedan las consecuencias del daño hecho. Entonces, en este momento es cuando aparece también una oportunidad maravillosa en la iglesia, que es la de la indulgencia plenaria. Para eso uno se remite, digamos, al catecismo también. En el catecismo aparece lo siguiente. ¿Qué es la indulgencia? La define así. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal, es decir, como el castigo debido por el pecado, en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por medio de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye o aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia puede ser parcial. Hoy nos dan indulgencia plenaria, especialmente a un grupo determinado que digamos en el decreto de la penitenciaría apostólica se ha definido. Hoy nos dan esa oportunidad de la remisión de la pena plenaria, de vida por los pecados. Bien, entonces ahora, ¿qué quiere decir esto? El Papa tiene, por ese poder dado por Jesús, de atar y desatar. Allá recuerden ustedes el texto en el que Jesús le entrega las llaves a Pedro también y le dice eso: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Imaginemos un mar de misericordia, un mar de misericordia lleno de todos los méritos de la muerte, de la vida, muerte y resurrección de Jesús, de toda la misericordia de Dios expresada en el Señor Jesús. Imagínense ustedes ese mar, pero en ese mar también hay esa agua del mar está enriquecida también por los méritos o por la calidad de vida de los santos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Papa? Como que usar de ese mar de misericordia la posibilidad de que sean remitidas las penas temporales, la pena temporal de vida por los pecados. Entonces, pues, y se aplica a nosotros. Y aquí se ha dicho digamos, a quienes se da en el decreto: a los trabajadores de la salud, a los miembros de la familia, de los que están allí precisamente sufriendo por el coronavirus, pero también de los que están acompañando como buenos samaritanos y exponiéndose al contagio
a nuestros hermanos enfermos de coronavirus, a los que están ayudando a los pacientes y cumpliendo unas determinadas características o requisitos mejor. La visita al sacramento no la podemos hacer, pero vamos a hacer con el Papa, creo, la adoración eucarística. Puede recitarse la coronilla de la misericordia. También, digamos, puede hacerse el credo, o sea, el credo, el Padre Nuestro, una invocación a la Santísima Virgen María, y ofreciendo a Dios esta prueba por la que estamos pasando en espíritu de fe y de amor a los hermanos. Bien, y se aclara, es decir, es necesario naturalmente hacer un examen de conciencia. Ahora les digo cómo se podría hacer. Y con el propósito de que apenas se tenga la oportunidad, pues inmediatamente se acude a la confesión para la sanación completa por el perdón de los pecados. Pero pues dado que, y se ha aclarado, el Papa también lo ha dicho, dado la imposibilidad que hay para muchos, la gran mayoría, de acudir a la confesión, el Papa nos regala estas gracias y nos ha dicho cómo hacer cuando no hay un sacerdote para la confesión. Pues bien, esa es la indulgencia plenaria. Espero pues que se haya entendido que es precisamente esa oportunidad que tenemos como de purificar lo debido en el purgatorio, de purificar lo debido por nuestros pecados, que es la pena temporal en el purgatorio. Bien, entonces, ¿cómo prepararnos? Pues haciendo un examen de conciencia. Por eso entonces he aprovechado esta oportunidad para indicarles cómo podemos hacerla. Porque recibir la indulgencia implica que yo entre en penitencia, que entre en examen de conciencia, es decir, revise aquello que en mi vida no responde a lo que a Dios agrada y esté dispuesto naturalmente a pedir perdón, ¿Qué me aparta de Dios? Y un examen de conciencia puede hacerse de una manera muy sencilla, a partir de la revisión de los 10 mandamientos. Entonces voy a dar una mirada así más bien rápida a los 10 mandamientos y cada uno se va haciendo las preguntas que profundizan cada mandamiento. Recordemos entonces los 10 mandamientos y de acuerdo a ellos confrontemos nuestra vida. Primer mandamiento dice: yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Y se formula el mandamiento así: amarás a Dios sobre todas las cosas. Preguntémonos si en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, porque me parece que son 3 dimensiones básicas de la condición humana: el pensar, el sentir y el actuar. Preguntémonos si ahí en esas 3 dimensiones Dios ha estado siempre en el primer lugar de mi vida, si el homenaje de mi vida, de mis actos, de mis pensamientos, está dirigido primeramente a Él, a nuestro Dios. Pensemos un momento eso. Segundo mandamiento: no tomarás en falso el nombre del Señor, tu Dios, porque el Señor no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. En este momento hay una inundación de muchas noticias falsas que hacen mucho daño, de mucha información falsa que hacen mucho daño. San Pablo siempre invita a discernir entre lo bueno y lo malo,
para quedarnos con lo bueno. Aquí nos preguntamos en qué medida nosotros también ponemos a Dios, casi como que lo hacemos bajar, como testigo de mentiras. Como testigo de mentiras. Que no solamente significa formularlo, sino que usted, creyente, yo creyente, de quien se espera precisamente que refleje la imagen de Dios, pues no mienta, no engañe, no engañe. Y mucho menos piense en los beneficios de sus mentiras o de mis mentiras. Y poniendo a Dios como testigo de eso. Tercer mandamiento. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos. Pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día sábado. Y se formula así: tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Miren este mandamiento. ¿Qué nos ordena Dios? Descansar. Descansar. El descanso hoy lo sabemos es muy necesario. De hecho, quien no descansa, y el descanso es cambiar de actividad, lo que ordinariamente se hace. Porque el cuerpo necesita recuperarse, la mente, el espíritu necesitan recuperarse. Pero miremos las consecuencias sociales del mandamiento. No puedo yo, ¿por qué ordena Dios descansar a todos, incluso a la tierra, a los animales y a los criados o a los empleados? Para que yo no abuse, del empleado, para que yo no abuse de la tierra, para que yo no abuse incluso de los animales o forasteros. Aquí uno piensa en tanta gente, o pienso yo, en tanta gente que en este momento, bueno, ahora no, pero no pueden ver a veces a sus hijos, ni compartir en familia, como consecuencia de los horarios inhumanos que ponen a veces las empresas, o también pues los lugares de trabajo. ¿Cuántas personas, madres de familia o padres de familia, a veces uno los ve levantándose 4 de la mañana, yendo a trabajar y regresando a las 10 de la noche? ¿A qué hora hablan con sus hijos? ¿A qué hora los consienten, los miman, preguntan por ellos? Este mandamiento está puesto para que nosotros no abusemos del trabajador, ni de la tierra. Dios ordena, curiosamente, en el jubileo, cada 7 años, dejar descansar la tierra. Eso no lo hemos hecho. Entonces, todo esto implica el que hay que santificar el descanso. Aquí se ordenaba el sábado, para nosotros es el domingo. Y yo creo que ahora en este descanso forzado, cambio de actividad, y en esta imposibilidad de tener empleados en horarios inhumanos, se nos invita a revisar lo que estamos haciendo también. Cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Honrar, homenajear, venerar,
a papá y a mamá. El libro eclesiástico llega a decir: el que honra a su padre y a su madre expía sus pecados y paga la deuda de sus pecados. El que honra al papá y a la mamá. En este momento piensa uno en tantos viejitos y adultos mayores, solos o abandonados por sus hijos. El examen de conciencia nos invita a pensar si nosotros también los hemos tratado como descartables, como dice el Papa, o como desechables. Suena feo, descartables. Es decir, ya no producen, ya solamente significan a veces, ellos mismos lo expresan, una carga para sus hijos. Es doloroso escuchar, por ejemplo, a un viejito que le diga a uno: padre, pídele a Dios que se acuerde de mí, porque siento que soy una carga para mis hijos. Qué terrible pensar que los pensionados sean una carga, por ejemplo, para el sistema de seguridad social. Aquí todos tenemos que pedirle perdón a Dios. Quinto mandamiento: no matarás. Este es un mandamiento así taxativo, explícito, claro. Tenemos que honrar, respetar, homenajear, inclinarnos ante la vida. Y toda vida. Aquí no consideramos una vida, no sé, de una persona descartable, entre comillas lo digo, de una persona con disfunciones, con limitaciones físicas o mentales, o como ha sucedido también con el aborto en sus causales. Toda vida es un don y una bendición de Dios. Yo creo que lo que estamos haciendo con la vida humana y con la vida del planeta es precisamente una oportunidad para que nosotros, confrontándonos con este mandamiento, revisemos en qué medida yo acojo, yo cuido, preservo y promuevo toda expresión de vida, y en la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural. Sexto mandamiento: no cometerás adulterio. Y se formula: no cometerás actos impuros. Aquí hay un llamado fuerte también del Señor, de nuestro Dios, a que respetemos y honremos toda persona humana y su cuerpo. San Pablo nos dice: todo cuerpo, toda persona es templo del Espíritu Santo, y así debe ser tratada. Entonces, todo lo que significa, por ejemplo, pornografía o abuso sexual, todo lo que significa el que se exponga el cuerpo, o el que también yo exponga mi mirada a la malicia y a la apropiación del cuerpo humano, pues vaya en contra de lo que Dios también está proponiéndonos. Y con lo que se dice, no cometer actos impuros que como que pongan en duda la dignidad de nuestro cuerpo. Bien. Séptimo mandamiento: no robarás. No quitarle a nadie nada de lo que le pertenece. La propiedad personal y la propiedad común precisamente pertenecen o de la persona o del colectivo social. Toda esta situación de corrupción, toda esta situación de engañar, incluso los abusos que se presentan hoy en los precios de los alimentos o de lo necesario para
higiene personal, el acaparamiento, es robar, es robar. Porque detrás del robo está siempre la codicia. San Pablo dice precisamente que la raíz de todos los males en la carta a Timoteo es la codicia del dinero. Con que tengamos lo suficiente, con qué comer, con qué vestirnos, con eso pues estemos alegres. Y aclara que sin nada venimos a este mundo y sin nada nos marcharemos de este mundo. No vamos al otro mundo con trasteo. Nadie empaca sus cosas para otro lado. No robarás. Octavo mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo, ni mentirás. Casi que no hay que explicar mucho este mandamiento porque se trata de que yo no calumnie, de que yo no invente atribuciones falsas a las personas y mucho menos que yo facilite condenas de personas inocentes. La mentira es mentira, no hay mentira piadosa, la mentira es mentira porque es un engaño que implica, todo pecado siempre es una ausencia de amor. Si yo no amo a la persona, le miento, le engaño. Si la amara, no le mentiría ni le engañara. Bien, noveno mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y formulado el mandamiento, en el catecismo se expresa así: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Jesús nos aconseja una cosa: purificar la mirada. Purificar la mirada. Dice Jesús, todo aquel que mira a una mujer o a un hombre codiciándolo en su corazón, ya cometió adulterio con él, con ella o con él. Hay que purificar la mirada y hay que, digamos, también el pensamiento, purificarlo, para que, digamos, lo que no nace en el pensamiento no se vuelve deseo. El deseo no se vuelve impulso y el impulso no se vuelve acto. Es como la dinámica que hay psicológica. Es decir, nace en el pensamiento una propuesta, muchas veces del malo o de la concupiscencia que hay en nuestro interior. Nace el deseo, lo voy a hacer. Nace el impulso, dirigirse a aquello que causa daño. Y el acto termina cayéndose en aquello que se pensó. Por último, 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Vuelvo yo a lo que ya había dicho, que San Pablo pues lo expresa. La raíz de todos los males es la codicia. Bien, así quería entonces, hermanos y hermanas, ayudarles a prepararse espiritualmente para recibir la bendición. Esa bendición para la Roma, Urbi, y para el orbe entero, Urbi et Orbi, que solo se da en 2 momentos del año, en la Navidad y en la Pascua. Pero esta vez tenemos nosotros los cristianos católicos creyentes una oportunidad de recibirla, la bendición extraordinaria del Papa, aquel a quien Jesús dejó como el encargado de esta iglesia, nuestra iglesia. Hay personas, uno lo ve a veces lamentablemente en las redes, que se burlan de estas cosas. Bueno, orar por ellos. Y como nos aconsejó Jesús, bendigan a aquel que los maldice, oren por el que los persigue. Es decir, eso es lo que hay que aprender, a responder con bien al mal. Porque pues se corre el riesgo de que usted se deje también llevar por el desaliento.
Y ahí actúa también la razón de ser del adversario, es separarnos de Dios. Y lo logra cuando uno puede también sentir la tentación de verdad, ¿no? No, a mí me mueve mi fe. Y si mi fe es inamovible sobre la roca, la palabra del Señor, me sostengo a pesar de todo. Y la segunda gracia que les decía, así vamos a entender mejor lo que es la indulgencia plenaria, que es precisamente ese abreviar la pena. Dios lo sabe, abreviar la pena total o parcialmente de purificación que merecemos por nuestros pecados, como consecuencia de nuestros pecados. Bien, entonces los invito a que nos preparemos así espiritualmente para que a las 11:55 nos conectemos con Roma y así en actitud de contemplación, de silencio, nosotros recibamos esta gracia maravillosa. Que Dios los bendiga a todos. Nos veremos, digamos, aquí en la parroquia a las 5 de la tarde el Santo Vía Crucis y a las 6 de la tarde la Eucaristía. Dios los bendiga. Una aclaración necesaria hay que hacer, porque es posiblemente no se entendió bien, de pronto lo dije también, pero todos podemos acceder a esta indulgencia plenaria. Y los requisitos que se ponen es que ¿quién la puede recibir? El que cumplía eso que habíamos dicho, esos requisitos, digamos, de estar dispuesto a recibir el perdón del Señor y hacer examen de conciencia. Toda persona que en este momento implore a Dios Todopoderoso el cese de la pandemia, el alivio de quien padece la pandemia y la salvación eterna de quienes el Señor ha llamado, ya puede, con esas condiciones de ofrecer o recitar el credo, el Padre Nuestro, la Virgen María, orar por el Papa, las intenciones del Papa, puede recibir entonces la indulgencia plenaria. Entonces, digamos, todos podemos recibirla, porque todos estamos orando por el cese de la pandemia, el alivio de los que no padecen, la salvación eterna de quienes ya no están con nosotros. Además, se recomienda el uso del crucifijo, la cruz también. Bueno, entonces todos podemos recibirla. Que Dios los bendiga.